Una cosita. Sí. Bueno, les damos la bienvenida, como ya dijimos, a este último taller, el séptimo de este ciclo de encuentros, Enseñar y Aprender en el Aula Virtual. El taller de hoy va a rondar en torno al tema ¿cómo evaluamos en el aula virtual? Bueno, ¿y cuál es el itinerario que les vamos a proponer hoy? En primer lugar, vamos a recorrer un poquitito la cuestión de la evaluación y las prácticas de evaluación a partir de algunas preguntas que esperamos los interpelen tanto como nos interpelaron a nosotras. Luego vamos a pensar en este concepto de la evaluación para el aprendizaje, y ahí vamos a focalizar sobre algunas decisiones que van a favorecer esas prácticas de evaluación que apuntan al aprendizaje de los y las estudiantes. Y por último, vamos a ir de lleno al aula y también a la cuestión técnica, para ver cómo se da la evaluación y el seguimiento en el aula virtual, para ver con qué herramientas contamos en el campus virtual para hacer todo este seguimiento, ¿sí? Así que vamos a empezar, tal como comentamos en el encuentro pasado sobre comunicación. Hoy vamos a desarrollar algunas ideas, como decía Clara, en torno a esa última dimensión de las 4 dimensiones a las que hay que atender en el aula virtual cuando queremos que allí se desarrollen procesos genuinos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y esta dimensión que nos toca hoy es la dimensión del seguimiento y de la evaluación de los y las estudiantes. Por supuesto que abordar la cuestión de la evaluación resulta una tarea complejísima, es una tarea ardua, es una tarea que está llena de matices, ¿no? Porque el concepto de evaluación es un concepto muy amplio, es un concepto rico desde el punto de vista pedagógico, es profundo, y también es controversial, ¿no? Vieron que durante la pandemia se despertaron algunos focos de preguntas que ya teníamos desde antes, pero que se intensificaron en torno a la evaluación, que por supuesto puede asociarse a muchas prácticas, ¿no? Así que en este encuentro no nos vamos a dedicar a una profundización sobre este concepto, ni sobre las prácticas, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí queremos dejar planteado que sea un esquema, ¿no? Un recorrido que nos invite a pensar esas prácticas de evaluación por un lado, y por otro lado, pensar, invitarlos a mirar el modo como estas prácticas pueden ser diseñadas y pensadas en el contexto del aula virtual. Así que, si les parece, comenzamos el recorrido. Bien, comencemos, como decía Flor, el recorrido planteándonos algunas preguntas que, a nuestro juicio, sus respuestas, que como sabemos las respuestas en general son provisorias y están sujetas a cambios en los contextos, a los propósitos y a los objetivos, nos pueden ayudar a recorrer este concepto y las prácticas que se derivan de este concepto y de lo que nosotros comprendemos sobre evaluación. Son preguntas que se ofrecen como disparadoras de la reflexión y también, como decía Florencia, un camino para que pensemos juntos acerca del concepto y de sus prácticas. Y les vamos a proponer que tomen nota, y ahora les vamos a dar una herramienta en donde tomar estas notas de las respuestas que van dando ustedes a medida que yo leo estas preguntas, ¿no? Y la idea es entonces hacer este ejercicio de autorreflexión juntos en torno a nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestras prácticas y también nosotros mismos como sujetos de la evaluación, porque hemos sido evaluados y seguimos siendo evaluados, ¿no? Entonces las preguntas son las siguientes. ¿Por qué asimilamos con frecuencia evaluar con asignar nota? ¿Qué sentimientos, emociones despiertan en los estudiantes y en nosotros las situaciones de evaluación? ¿Tomamos decisiones coherentes entre la manera de enseñar y evaluar, entre lo enseñado y lo evaluado? ¿Evaluamos lo que enseñamos y el modo como lo enseñamos?
Ahora les vamos a proponer el Menti. Primero las voy a leer, pero quería terminar de leerlas. Lo digo porque veo que Flor pasa la presentación. La siguiente pregunta, ¿anticipamos el sentido y el efecto de nuestras correcciones? Las devoluciones, ¿qué efectos generan en los estudiantes? Las devoluciones que hacemos nosotros, los docentes, ¿no? ¿Ayudan a que los estudiantes sigan aprendiendo? Bueno, los invitamos ahora sí a ir al Menti que estaba ofreciendo Florencia en pantalla. Yo lo voy también a compartir en el chat. Ahí ya lo compartí en el chat. ¿Ya lo compartiste? Ahí Bueno. está. Ahí lo que les va a aparecer son las primeras dos, ahora avanzamos y mostramos las siguientes, pero para que vayan compartiendo de a poquito. Vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes piensen, no es necesario que contesten todas, pueden contestar algunas, pero lo importante es que contesten aquellas que les causó como más reflexiones o que tienen más ganas de compartir sus impresiones, ideas. No hablamos más, así no los distraemos. Ahí van apareciendo respuestas a las distintas preguntas, ¿no? Qué bueno que arranque con nervios, ¿no? Quiere decir que nuestro experimento, nuestra hipótesis se va confirmando. Perdón, para responder la siguiente hay que esperar o la Sí, mandan ustedes. ahora la pasamos nosotros y a ustedes les va a avanzar, les va a proponer la siguiente. También el Menti permite que uno haga como la versión self-paced, digamos, que uno siga avanzando, que el estudiante siga avanzando, aunque nosotros no pasemos la diapositiva. Este está configurado para que les pase a ustedes cuando yo paso. Así aprovechamos para leernos. Ahí voy a abrirlo aparte, me parece. Voy a abrir en la otra. A mí me parece siempre la misma pregunta. ¿Cómo hago para pasar a la próxima? Ahora cuando nosotros pasemos, les va a pasar a la segunda pregunta. Ah, perfecto. ¿Se pueden poner más de una cosa? Se puede responder varias veces, sí, pueden responder la cantidad de veces que quieran. Ah, perfecto. Ahí en el Genially no nos está cargando el Menti. Lo voy a volver a cargar. No quiero dejar de compartir pantalla por si a Clarín se le corta, así que lo voy a intentar desde acá dentro del Genially. Debería haber algo cargado. Ahí está, perfecto. Bueno, y podemos ir leyendo lo que van poniendo. Yo no lo tengo abierto, Flor, porque si abro más pantallas de las que tengo, se me cuelga la máquina. Así que si ahí querés... lo pongo en pantalla completa, así todos lo pueden ver. Bárbaro. Ahí está, muy buena, porque fuimos evaluados de esa manera cuando fuimos estudiantes. Culturalmente la evaluación está asociada con la asignación de una nota numérica, en estudiantes ansiedad, nervios. En mi caso particular me genera un desafío. Despiertan los alumnos nervios. Creo que los alumnos están nerviosos y a nosotros nos produce un poco de ansiedad. Acá también aparece la ansiedad, estrés. Esa pregunta no me apareció, Flor, perdón, buenas tardes. Me apareció la Buenas. otra. Todavía no les aparece para ir a una segunda pregunta, solo les aparece esta pregunta. Ah, Esta que pero estoy mostrando en ahora pantalla. Ahora cuando paso, van a poder. Allí paso, van a ver que les va a ofrecer la posibilidad de contestar la segunda pregunta, que es, ¿tomamos decisiones coherentes entre la manera de enseñar y evaluar, entre lo enseñado y lo evaluado?
No se puede escribir todavía. A ver, ahí debería permitirles escribir en la segunda pregunta. No, a mí no. Por ahí actualicen la página, por ahí todavía no les cargó. Acá ya hay algunas respuestas. Voy desde acá porque así no dejo de compartir acá, así no se les va. Acá ya van apareciendo algunas respuestas. Entiendo que sí, se trata de que así sea, por eso es muy importante la planificación. Sí, es necesaria una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. No puedo escribir. Buenísimo todo lo que va surgiendo. Esto de la planificación es muy importante y ya lo Sí. vamos a ver cuando avancemos. Ahora voy a pausar y pongo acá. Dicen que no pueden escribir la respuesta, Flor. Si le cambias el modo de participación. Está habilitado porque han llegado muchísimas respuestas, así que por ahí vuelvan a ingresar, si quieren salgan y vuelvan a ingresar al Menti y los va a dejar entrar directamente. Hay que ingresar de nuevo al Menti y no hay problema. Ah, bien. Ingresar de nuevo o refrescar, también pueden refrescar. Exacto. Si quieren actualizar la página, pueden hacerlo también. Ahí está. Ahí tenemos. Acá están todas las respuestas, ¿ven? Entiendo que sí, con frecuencia lo evaluado no es totalmente coherente con lo dictado, ya sea en contenido, forma o transmisión de la importancia relativa de cada tema. Muy interesante. Normalmente sí, sin embargo a veces buscamos generar un desafío y a veces cuesta bastante no excederse. Sí, porque lo comentan los alumnos luego que realizan la revisión del parcial. Ya vamos a estar hablando de esto, ¿no? Del comentario del alumno post, ¿no? Sí es necesaria una coherencia, en general deberíamos lograr esto planificando la totalidad del ciclo de aprendizaje, incluyendo la evaluación. Deberíamos analizar las evaluaciones para conocer en dónde está el curso más flojo, y si lo evaluado... Acá hay una buena relación, dice un docente, ¿no? Si proponemos ejercicios conceptuales en clase, intentamos evaluar de ese modo, es así. En mis clases pongo mucho énfasis en aquello que necesitan saber para las evaluaciones, estrategias. Las decisiones deben ser coherentes, aunque no necesariamente se debe evaluar de la misma forma con la que se imparte el conocimiento. Este también muy lindo, creo que sí, los resultados lo reflejan. Es importante remarcar en el proceso de aprendizaje del recorrido y no que se reduce a las últimas 48 horas. Muy lindo. Bueno, muy interesante todo lo que van dejando. Vamos a la siguiente. Ahí está, si refrescan ahí ya los va a dejar.
si anticipamos el sentido y el efecto de las correcciones, si pensamos qué efectos generan los estudiantes, si ayudan a que sigan aprendiendo. Disculpa, ¿qué sería anticipar el sentido y efecto de nuestras correcciones? No, no entiendo a qué va apuntado eso. Porque en realidad tiene que ver con las actividades que vamos planteando, los objetivos que nos proponemos, el para qué, el sentido de las actividades, y en función de este sentido, de este propósito, nosotros tenemos que poder pensar en qué le devolvemos a las actividades que realizan nuestros estudiantes, siempre en función de esto que nosotros esperamos generar como ambiente de aprendizaje, y por otro lado, los objetivos que nos proponemos, porque cada actividad que proponemos tiene un sentido, tiene una dirección que apunta hacia el aprendizaje. Entonces, cuando vemos que hay cuestiones para ajustar, la devolución tiene que apuntar a esto. No sé si quedó claro, ¿sí? Creo que sirve también pensar como, por ejemplo, en mi caso, yo he recibido muchas, a lo largo de mi vida como estudiante, he recibido muchas evaluaciones con cruces rojas y tics, ¿no? Verdes, está el rojo, el verde, y las cruces y los tics. ¿Cuál es el sentido, digamos? ¿Qué es lo que espera el docente cuando hace ese tipo de evaluación, ¿no? Pensamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué efecto va a tener en el estudiante? ¿Si eso ayuda o no a que siga aprendiendo? ¿En qué medida? ¿No? Esas son las preguntas, como llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ahí van apareciendo. Sí. Las devoluciones que reciben los y las estudiantes de mis cursos o los trabajos y evaluaciones apuntan a que puedan mejorar aquello, lo que fallaron, y reconocer aquello que esté correcto. Bien. En particular, logro consensuar el criterio de corrección para lograr una continuidad en el aprendizaje. Muy bien, creo que estamos en línea. Estamos súper en línea, sí. Nuestras correcciones deberían expresar los aspectos buenos y malos de la evaluación de cada estudiante para despertar su curiosidad, de entender dónde estuvo bien y en qué falló. Qué lindo esto de despertar la curiosidad, ¿no? A veces nos olvidamos cuando estamos evaluando de ese objetivo último, ¿no? Creo que esta es la parte más complicada. Para dar devoluciones de valor de los estudiantes se requiere un tiempo para interpretar cuál fue el concepto que cerró. Aquellas devoluciones detalladas y explicativas son muy valoradas y eficientes. Es cierto. La intención es hacerlo en cada clase con las consultas y dudas. Es importante la corrección y también el incentivo cuando va bien, sobre todo en los primeros años. Así es. Acá aparecen las rúbricas, muy bueno. Podríamos también hacer un conversatorio de rúbricas. Noviembre de rúbricas, ¿cómo se ven? Qué lindo, ¿no? Prometemos que en diciembre paramos. Es importante, a ver, voy a leer esta, es importante que las evaluaciones estén alineadas con un hilo conductor en el aprendizaje, desde los materiales y actividades hasta una devolución personalizada y completa. Bien. Buenísimo. Bien. Este podría ser el tráiler de nuestra charla de hoy, ¿no? Sí, sí. Creo que vamos a ir confirmando todo lo que han dicho. Totalmente, estamos absolutamente en línea, creo. Ahora, de En todos general, modos, los estudiantes ir están retomando satisfechos. este tipo de cosas. Sí. Bueno, allá vamos, seguimos, porque creo que contestaron todas las preguntas. Entonces, Este Menti lo vamos a compartir en comunidad de prácticas, así todos pueden leerse mutuamente. Fue súper interesante todo lo que fueron dejando. Así es. Bueno, la verdad que todo lo compartido es muy valioso, y cuando avancemos con esta charla que preparamos hoy con Florencia, ustedes mismos van a poder ir recuperando esto que fueron poniendo ustedes y sus colegas.
Entonces, a partir de recorrer algunas líneas conceptuales sobre la evaluación, es probable que vayamos incorporando estas respuestas a estos interrogantes que juntos fueron compartiendo. Y bueno, como el tema de hoy es evaluar, comencemos por la evaluación, ¿no? ¿Por qué entendemos por evaluar? Comencemos definiendo el término y tomamos la definición que tomamos nosotros la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, cuando define evaluar como señalar el valor de algo. También dice que es estimar, apreciar, calcular el valor, y también dice que es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Como vemos en las dos primeras definiciones que da el diccionario, se trata de establecer un valor de algo, ¿no? Y en el tercer caso, la evaluación se sitúa en el marco del aprendizaje escolar. Pensando en esto, ¿no? Nosotros reconocemos que por muchos años, y lo vemos en las respuestas que ustedes dieron a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros y a nuestros estudiantes cada vez que nos enfrentamos a una instancia de evaluación? Entonces, esto en realidad es como consecuencia de dónde estuvo asociada la evaluación, ¿no? Y decíamos que por muchos años estuvo asociada con la acreditación, de modo tal que las prácticas de evaluación permitían y permiten certificar los aprendizajes de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. No quiere decir que estemos en contra de ello, ahora vamos a avanzar sobre esto, pero la evaluación de los aprendizajes se asoció a la idea de medir, de valorar el alcance de algo en función de una media, en función de una meta, y también se usó la evaluación como un instrumento de poder, ¿no? Lo que generó diversas prácticas asociadas al control, a las evaluaciones sorpresas, entre otras situaciones, ¿no? Que seguramente podemos ir recreando. ¿Qué dicen los teóricos al respecto de quienes han investigado y trabajado sobre este tema? Tomamos a Perrenú. Y Perrenú, refiriéndose a este enfoque, lo que va a decir es que la evaluación en la escuela, la evaluación entendida de este modo, no de modo tradicional, en la escuela está asociada a la fabricación de jerarquías de excelencia. Los alumnos se comparan y luego se clasifican en función de una norma de excelencia abstractamente definida o encarnada en el docente y los mejores alumnos. Un poco esto es como el paradigma de la evaluación tradicional, de la cual hemos sido víctimas seguramente en algún momento. Por otro lado, Edith Litwin lo que va a sostener es que, en general, en este contexto de prácticas, dice, en más de una oportunidad las prácticas de enseñanza, junto con las exigencias que se imponen a los estudiantes, se transforman en abrumadoras, provocan angustia o ansiedad. Es difícil que los estudiantes pidan ayuda y logren resolver la ansiedad o el temor. Este modo de concebir la evaluación, este modo de entender las prácticas de evaluación y todo lo que vamos generando en este contexto, deja huellas, ¿no? Seguramente dejó huellas en cada uno de nosotros, tanto que si hacemos el ejercicio de preguntarnos eso que nos pasa frente a estas situaciones donde nos evalúan, estamos seguras de que va a aflorar todo eso que decían en las primeras preguntas, ¿no? Esos sentimientos ligados a la preocupación, la exigencia, al nerviosismo, al estrés, ¿no? Como vimos que iban comentando todos ustedes. Incluso desde el punto de vista docente, ¿no? Porque muchas veces pensamos en que nuestros alumnos van a estar nerviosos a la hora de evaluar, pero también nos puede pasar algo que dijeron ustedes, ¿no? Que nos genera un poco de ansiedad a nosotros también, ¿no? ¿Cómo les irá? ¿Habré hecho bien? ¿No? ¿Qué me pasará si tengo que bochar a varios? ¿No? Como ese tipo de preguntas que también nos inquietan, ¿no? Ese contexto de evaluación nos genera, dice Litwin, este tipo de sensaciones, este tipo de emociones.
¿no? Así es, y si bien la tradición se ha centrado en medir los logros de los estudiantes, una tradición que se traducía y se traduce en una calificación, desde hace ya unos cuantos años se viene proponiendo una evaluación para los aprendizajes. Y esto aparece y apareció en los comentarios que hicieron ustedes cuando hablaban de las devoluciones que le hacen a sus estudiantes. Se ve que las devoluciones están apuntando al aprendizaje. Entonces, se trata de un modo de concebir la evaluación como una experiencia de aprendizaje que favorece el desarrollo. Esto no implica que la evaluación pierda el valor para la acreditación, ni que pierda rigurosidad, sino que la evaluación no sea una instancia, lo que estamos diciendo, ¿no? Es que la evaluación no tiene que ser una instancia separada o independiente del aprendizaje, que tiene que integrarse para que sea una instancia de aprendizaje. La idea acá es integrar en todo el proceso actividades y acreditación a través de un recorrido de aprendizaje y hacer que esa misma instancia de acreditación también forme parte orgánica del recorrido. Ahora lo vamos a ver como más en profundidad qué queremos decir esto de unir y de que sea un hilo conductor entre las actividades que vamos proponiendo y lo que podemos ir reconociendo de proceso para poder llegar a la evaluación o a los cortes de evaluación, parciales o finales. En esta línea, Litwin, que siempre solemos citar a esta querida pedagoga argentina, afirma que hay que dar lugar a una evaluación sin sorpresas, enmarcada en la enseñanza, que no se aleja del ritmo y el tipo de actividad de la clase. Entonces, llegamos a la instancia de la evaluación después de un proceso. Entonces, desde este lugar, la manera de evaluar termina siendo coherente con respecto al ritmo y al tipo de las actividades de la clase. Y así entendida, la evaluación permite articular mejor la armonía entre lo enseñado y lo aprendido, todo lo contrario a un aterrizaje sorpresivo, podríamos decir, a la instancia de acreditación. No llegamos a la instancia de evaluación desde el lugar de la sorpresa, sabemos desde dónde venimos como estudiantes, me pongo en ese lugar, ¿no? Porque llegamos a la instancia de la evaluación de otro modo, llegamos desde un recorrido. ¿Cuáles son las prácticas que favorecen este modo de entender la evaluación, ¿no? De la evaluación para el aprendizaje? Veamos algunas. Las prácticas de seguimiento del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes favorece este tipo de evaluación. Las retroalimentaciones potentes para que los estudiantes sigan aprendiendo. El trabajo metacognitivo constante y continuo que podemos favorecer a partir de las prácticas de seguimiento que hacemos, de las actividades que realizan nuestros estudiantes. Entonces, estas tres son prácticas que favorecen una evaluación para los aprendizajes. Vamos a ver en profundidad cada una de ellas. Empezamos con las prácticas de seguimiento del proceso de aprendizaje. Vamos al seguimiento en primer lugar. Ya vamos a llegar, Alejandro, a la metacognición y a esta última pata o práctica que favorece una propuesta de evaluación como la que les presentamos, ¿no? Pero vamos primero a las prácticas de seguimiento del proceso de aprendizaje, ¿no? Concebimos el seguimiento de los estudiantes como un proceso de acompañamiento. La idea es que con una mirada reflexiva sobre todas esas actividades que vamos planteando a lo largo de toda la propuesta, vayamos acompañando, no como desde el punto de vista del control, ¿no? Para emitir un juicio valorativo, para tener un efecto punitivo, ¿no? Para perseguir al estudiante, sino para observar, para ofrecer ayuda, para ofrecer acompañamiento al estudiante, para que de a poco se vaya fortaleciendo esa autonomía en el trabajo dentro del aula y que entonces se pueda ir propiciando cada vez más y mejor el aprendizaje, ¿no? Entonces,
La práctica del seguimiento de las actividades del estudiante es una práctica de acompañamiento, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar sobre algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos acompañando? ¿Cómo hacemos para acompañar? ¿A través de qué herramientas vamos a acompañar? ¿No? Entonces, volviendo a las preguntas del inicio, si entendemos de esta manera el seguimiento, entonces evaluar no es primero asignar la nota, sino observar, acompañar, y en el fondo ofrecer ayuda para que el estudiante haga eso que queremos que haga, que es que aprenda, ¿no? Eso que a veces nos olvidamos. Entonces, esto en función de esa primera pregunta. En función de la otra pregunta, la que tenía que ver con la coherencia, que ustedes respondieron muy, muy interesante, también podemos pensar esto, ¿no? Que si vamos diseñando actividades que les permiten a los estudiantes ir preparándose para las instancias acreditativas, como decía Clara, como ir llegando a la evaluación, entonces lo evaluado va a tener mucho más y mucho mejor, va a estar más relacionado y más profundamente relacionado con lo enseñado, ¿no? Entonces ahí también profundizamos en la coherencia. Entonces no solo la evaluación se revela como algo mucho más profundo que poner notas, se revela como un acompañamiento y como una instancia para entender dónde tenemos que ayudar, sino que además va a empezar a ser cada vez más coherente, ¿no? Desde esta perspectiva. Pero vamos al segundo elemento, a la segunda práctica que nos va a ayudar a ir fortaleciendo la evaluación desde esta perspectiva. Que son las retroalimentaciones potentes para que los estudiantes sigan aprendiendo. ¿Qué es esto, no? ¿Qué son las retroalimentaciones potentes? Se trata de información que el docente le entrega al estudiante, a los estudiantes, sobre el desempeño que ha tenido en relación con las metas de aprendizaje, con los objetivos y con los propósitos. La información que nosotros ofrecemos a través de estas retroalimentaciones debería ser capaz de producir, y tienen que apuntar a producir una mejora en el aprendizaje. En general, nada resulta más frustrante para un estudiante que encontrarse que luego de un tiempo de estar trabajando en una actividad, en una tarea, no estuvo haciendo bien lo que vino haciendo en todo ese tiempo. Y en este sentido, la retroalimentación formativa va a redirigir y reorientar las acciones del profesor hacia el estudiante para lograr un objetivo y alinear el esfuerzo y actividad con un resultado. Entonces, puede tratarse del resultado de la actividad de aprendizaje en sí misma o del proceso de realización de esa actividad. O sea, podemos trabajar con los resultados, pero también podemos apuntar al proceso. Y la retroalimentación es potente porque tiene como función impactar sobre los aprendizajes de los estudiantes, y no se trata solo de una devolución de un trabajo entregado por el estudiante. Debe ser una devolución en donde el contenido sirva para entender qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y qué hacer para mejorar eso que hizo. Según Anijovic, otra pedagoga argentina, dice que uno de los aspectos más importantes sobre el contenido de las retroalimentaciones es que van a focalizar la atención del estudiante prospectivamente hacia adelante más que retrospectivamente. ¿Qué significa esto? Que la pregunta relevante no sería qué hizo bien y qué hizo mal el estudiante, sino qué hacer ahora, cómo avanzar ahora en función de esto que entregué, y cuáles son las fortalezas de este trabajo y qué le falta. Esto es como muy interesante, ¿no? La mirada prospectiva, y no una calificación retrospectiva de que lo que hizo está mal, sino, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos motivar al estudiante para que tenga este impulso hacia el qué hacer ahora, cómo avanzar? Y cómo avanzar desde las fortalezas que sí puede tener ese trabajo.
La retroalimentación formativa debe permitirle al estudiante comprender qué tiene que hacer y qué tiene que hacer para mejorar. Y algo que trabajamos mucho, y lo trabajamos puntualmente en un webinar que hicimos en el 2020 sobre la retroalimentación formativa, es que nos encontrábamos con preguntas de los docentes que decían, la verdad que cuando tengo grupos muy numerosos, es difícil hacer retroalimentaciones individualizadas, y lo que llegamos como a construir en estos encuentros es que es posible pensar en retroalimentaciones personalizadas, en función de que nosotros sabemos que hay determinadas actividades, determinados ejercicios en los cuales los estudiantes cometen ciertos errores o tienen ciertas dificultades, y quizás pensar en hacer devoluciones más generales que involucren cuestiones que tienen que ver con dificultades, con errores, y que en esa devolución más personalizada, el estudiante pueda individualizar que su caso, su situación, responde a esa devolución que está haciendo el docente. Exacto, es Eso- un poco distinguir la retroalimentación individual de la retroalimentación personalizada. No Bien. por no ser individual deja de ser personalizada. Eso es algo interesante para plantear, ¿no? Porque es verdad que si nos ponemos a pensar en dar una retroalimentación individual a cada uno de nuestros estudiantes, es una tarea titánica que nunca vamos a llegar a terminar, ¿no? Y mucho menos si lo queremos hacer en todas las actividades a lo largo de todo el curso, ¿no? Evidentemente ese modo no es factible para muchos de nosotros. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces está lo personalizado, pero no individual, ¿no? Recuerdo también, Florencia, que aquí lo quiero comentar, que otro de los acuerdos a los que llegamos con ustedes, no sé si alguno participó de ese encuentro, es que una forma de retroalimentar también puede ser el modelar una actividad, que el docente muestre un ejemplo, un modelo que sea, en donde él muestre cómo se resuelven determinadas actividades, ejercicios, procesos. Esto también ayuda a mostrar, a modelar, a mostrar cuál es el camino, ¿no? Y cuáles son, como digamos, los atajos que un estudiante puede tomar. Eso también ayuda cuando los grupos son numerosos y es difícil hacer retroalimentaciones individualizadas. Exacto, y también otro elemento que agrego es la posibilidad que nos da la plataforma de ofrecer retroalimentaciones específicas para distintos tipos de respuestas que podemos prever con antelación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un multiple choice y sabemos que, en general, el error que estamos tomando es que no dividen la cuenta bien en términos, entonces una de las opciones implica ese error, podemos ya dejar, por ejemplo, un video cargado como retroalimentación cuando un estudiante elige esa opción, para que le dé una devolución específica a ese estudiante que está eligiendo esa opción, pero que no implica dárselo a cada uno, sino que se deja una sola vez, ¿no? Entonces de esa manera también podemos ofrecerle una devolución personalizada e incluso individual a cada uno, pero no repetida infinitas veces como cuando corregimos en papel, ¿no? Muchas veces anotamos 80 veces lo mismo, ¿no? Bien, así Seguimos que con el trabajo. algunos tips de retroalimentación. Quizás podría ser tema de conversatorio en noviembre. Continuará puntito suspensivo. En tercer lugar, la última práctica que favorece el aprendizaje es el trabajo metacognitivo. ¿Qué quiere decir esto de metacognitivo? Lo metacognitivo supone redirigir la mirada del estudiante hacia el modo como resuelve esas actividades. O sea, invita metacognición, como más allá de la cognición, volver sobre eso. Invita a mirar, a que el estudiante mire el propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea es que esta práctica se tienen que cuestionar enseñado y ofrecer su punto de vista. Sí, no solamente cuestionar lo enseñado, sino mirar cómo aprendieron, mirar el propio proceso, ¿no? El propio proceso que ellos mismos fueron siguiendo, ¿no? Entonces, acá la idea es que
a partir de prácticas de seguimiento que se van sucediendo en ese espacio de enseñanza y de aprendizaje, podamos ir haciendo un trabajo de volver sobre eso, ¿no? Podamos ir retomando, recapitulando esos aprendizajes que se fueron dando, ¿no? Porque eso también supone una pata importante de la evaluación. Entonces, la evaluación no va a reducirse solamente al aspecto de acreditación, sino que se van a integrar y se van a incluir dentro de la evaluación todas las actividades, formales e informales. Las informales, que son el diálogo con los estudiantes, en lo cotidiano, la observación que se va dando, y también lo semiformal, como una tarea, como una actividad, como un ejercicio, ¿no?, que vamos realizando a lo largo del proceso. Entonces, la evaluación también incluye esas actividades, también incluye todo lo que se va dando en el proceso. Me gustaría compartirles, ahora se los voy a poner por el chat, un link al Proyecto Cero de Harvard, donde se ofrecen distintos recursos para articular dinámicas de metacognición con los y las estudiantes, ¿no? Entonces, ahí lo que les compartimos es como un listado, está en inglés, pero lo pueden traducir automáticamente, e incluso creo que la página da la opción de ver los recursos en castellano, creo, que muestra como un listado de diferentes rutinas de pensamiento que pueden proponerse a los estudiantes. Por ejemplo, una rutina podría ser: antes pensaba sobre de repente un tema, ahora pienso, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que volver sobre su propio proceso de aprendizaje y decir, a ver, ¿qué pensaba yo antes sobre esto? ¿Y qué pienso ahora, ¿no? ¿Cómo cambió eso que yo pensaba? ¿Cambió o no cambió, no? Y eso ayuda a hacer también una evaluación y una autoevaluación, ¿no? Entonces, la evaluación no es solamente esa acreditación que cae al final, después del proceso, sino que además va incluyendo esas actividades formales, semiformales, no formales, que van acompañando el aprendizaje. En este sentido, Litwin dice que en las buenas prácticas de evaluación, los desafíos cognitivos no suceden una vez en el cuatrimestre, ¿no?, en la instancia de acreditación, sino que forman parte de la vida cotidiana del aula, ¿no? Las actividades, dice, son atractivas para los estudiantes y tienen consecuencias positivas respecto de los aprendizajes. Entonces, la idea es que todo el curso esté, florezca con actividades, con desafíos cognitivos, con distintas instancias de proceso que vayan ayudándonos a llegar a la instancia de acreditación. Y volviendo a las actividades que favorecen los procesos metacognitivos, tenemos que agregar dos, ¿no? La primera es que es necesario que los estudiantes vayan adquiriendo dominios crecientes de autonomía, es decir, poco a poco, por lo que el trabajo metacognitivo se va a desarrollar desde lo más guiado a lo menos guiado, ¿no? Y por otro lado, la evaluación tiene que ser planificada desde el inicio, por eso también resalté un comentario de ustedes que decían que, bueno, que se incluía dentro de la planificación, ¿no? Porque significa un trabajo que se sostiene a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y de este modo no es posible que las actividades se incluyan como de forma aislada, sin relación con todo el proceso. Planificar las actividades de aprendizaje, entonces, acompañar el proceso de resolución de las actividades, realizar devoluciones que le permitan al estudiante mirar el modo como las resuelve, el modo como se involucra, realizar retroalimentaciones generales, individuales, personalizadas, es la forma como estamos planteando mirar e integrar la evaluación en las prácticas. Ahora bien, ¿no? Conseguir, ¿dónde? Nos preguntamos, ¿dónde conseguir información en el aula virtual sobre los aprendizajes del estudiante? Porque bueno, ese era un poco el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo evaluamos en el aula virtual? Y la pregunta es, ¿cómo conseguir información del estudiante en el aula virtual? Dentro de un aula virtual existe
realmente una variedad de espacios en donde podemos conseguir información de lo que hace el estudiante dentro del aula. Por un lado, y no menos importante, es la presencia dentro del aula, que va a estar condicionada en gran medida por la propuesta pedagógica que va a dar forma al aula, ¿no? Que es en lo que estuvimos trabajando a lo largo de todos nuestros encuentros. Así, un aula puede ser rica en propuestas de actividades, con variados espacios para el diálogo, con actividades diversas, con diversos canales activos de comunicación, y de este modo será un aula con más oportunidades para que el estudiante deje huella en el aula. Entonces, se trata de identificar, o de poder ir identificando esa huella, y resignificar el seguimiento que nosotros podemos hacer de esas actividades y de las huellas que el estudiante va dejando en el aula. Entonces, desde esta perspectiva, llevar un registro de las actividades de los estudiantes tiene una doble función. Una función de seguimiento del estudiante para acompañar la trayectoria, pero por otro lado, de toma de decisiones también, ¿no? Sobre el rumbo de nuestra propia práctica como docentes. La información que vamos a recoger nos va a hablar del estudiante, del modo como viene transitando nuestra propuesta, pero también habla de nuestra propia propuesta. Bueno, ahora vamos al aula, ¿no? A esto que decíamos, cómo seguir las huellas, cómo encontrar. ¿Dónde ahora desde lo técnico, dónde vamos a encontrar, qué herramientas tenemos en este espacio, en el campus virtual, para evaluar y para hacer todo ese seguimiento y todo ese acompañamiento de las actividades que va realizando el estudiante? Y bueno, tenemos muchas herramientas en la aula virtual. Hoy elegimos algunas, quizás las que creemos que son las menos intuitivas, las más desconocidas, para que puedan un poquito completar ese esquema. Eso no quiere decir que no haya otras formas de ir monitoreando, de ir haciendo ese seguimiento, ni que no podamos seguir conversando sobre estos temas en otras instancias. Así que vamos a hacer como un pantallazo, ¿sí?, inicial. Muy bien, el primer elemento que vamos a mirar cuando queremos ver dónde están nuestros estudiantes, donde queremos encontrar las primeras huellitas de nuestros estudiantes, es aquí arriba, en estas liñitas que aparecen cuando ingresamos a nuestra aula. Si acá vamos a ingresar a un aula de un curso, es aquí en este menú la sección de participantes. En la sección de participantes podemos observar todos nuestros participantes. Si no nos muestra a todos, podemos poner que muestre la totalidad. Y lo que podemos hacer es filtrar, haciendo clic aquí en el último acceso al curso, quiénes ingresaron al curso y quiénes no ingresaron, o hace cuántos días que ingresaron, ¿sí? Incluso podemos observar filtros, ¿sí?, acá arriba, y entonces podemos seleccionar, por ejemplo, a qué grupo pertenecen los estudiantes, o cuándo han estado inactivos. Entonces, si hay alguien que estuvo inactivo más de, por ejemplo, 6 días, podemos aplicar el filtro, nos va a aparecer el listado, y entonces podemos fácilmente, ¿sí?, una vez que aplicamos el filtro, observar quiénes son. Y así podemos, por ejemplo, en este caso, seleccionarlos a todos y enviarles, ¿sí?, haciendo clic aquí abajo una vez que los seleccionamos, un mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si observamos que hay alumnos que hace 15 días que no se conectan, filtramos, enviamos un mensaje, han tenido algún inconveniente, qué anda pasando, ¿no? Entonces hacemos la observación, el acompañamiento, y también una pequeña retroalimentación, ¿no? Es decir, bueno, a ver dónde estamos, ¿no? Salimos al encuentro del estudiante. Esto para tener un pantallazo general. Pero que el estudiante haya ingresado al aula no quiere decir que haya visto los materiales, ni que haya efectivamente aprendido algo. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a buscar huellas más profundas? Bueno, podemos, por ejemplo, hacer clic en algún estudiante, ¿sí? En este caso vamos a tomar a Ana, por ejemplo, y vamos a dirigirnos al informe completo, ¿sí? Entonces, si vamos al informe completo, vamos a poder ver
toda la estructura de nuestro curso y qué es lo que hizo el estudiante en cada una de los recursos, en cada una de las herramientas que hemos utilizado, en recursos y en actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver si vio una URL que compartimos, cuántas veces la vio, cuál fue la vista más reciente, ¿sí? Todo esto lo podemos ver haciendo clic. Entonces, vuelvo, hago clic en el nombre del estudiante en la sección de participantes, o en cualquier lugar que aparezca el nombre del estudiante, eso me va a llevar al perfil del estudiante, y en el perfil elijo la opción informe completo, ¿sí? Me aparece dentro de la sección de informes. Si yo quisiera profundizar aún más en el informe del estudiante, no voy al informe completo, sino que voy a todas las entradas. En todas las entradas, lo que me va a aparecer es la cantidad de clics que se hicieron por día, ¿sí? Y además, qué se hizo en cada uno de esos clics, en cada una de esas acciones que hizo el estudiante, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, un estudiante nos dice, yo ingresé al curso, hice el cuestionario 14 veces, pero el cuestionario no está cargado, nosotros podemos ingresar aquí al informe para ver si fehacientemente alguna de esas acciones está registrada en el sistema, para ver si hubo algún problema técnico, si el estudiante está ingresando a otro curso, por ejemplo. Y entonces nos está escribiendo con una consulta que en realidad revela que estaba en otra aula virtual, ¿no? Son cosas que parece descabellado, pero que pueden pasar, ¿no? Entonces, acá tenemos cada una de las acciones que hizo el estudiante, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo en cada uno de esos clics? ¿Cuántos clics hizo? Esto nos puede servir como un pantallazo rápido para ver si, por ejemplo, el estudiante comenzó a cursar más tarde, ¿sí? Entonces vemos que todos los clics están agrupados en los últimos 3 días porque se viene el parcial, ¿no? Es decir, distintas situaciones se pueden identificar rápidamente desde aquí, desde el informe. Esto lo hacíamos, recuerden, haciendo clic en el nombre, ¿sí? del estudiante. Hasta aquí entonces los informes del estudiante. Pero además podemos ver informes por actividad, es decir, podemos hacer un seguimiento particular de cada estudiante, pero también podemos hacer un seguimiento a nivel macro, ¿sí? Desde el curso, ¿sí? Desde las actividades del curso. Queremos saber cómo viene nuestro curso con las actividades. ¿Cómo lo hacemos? Desde el cuerpo principal del curso, nos dirigimos a la rueda de administración, y allí elegimos la opción más. Así nos va a aparecer la pantalla de administración del curso. Aquí hay una sección que se llama informes. Como saben, esto va a ser muy valioso para la evaluación del curso, y ahí vamos a tener 2 herramientas que son muy interesantes. En primer lugar, la actividad del curso, que nos va a permitir ver las visualizaciones de cada uno de nuestros elementos del curso, y la cantidad de usuarios que realizaron esas visualizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la presentación del curso, la vieron 158 veces, 63 usuarios. El programa, 131 veces, 63 usuarios también. El cronograma lo vieron más usuarios. El programa lo vieron 71 usuarios con 247 visualizaciones. Abrieron mucho nuestro cronograma, por ejemplo. Así sucede para cada uno de los recursos y para cada una de las actividades del aula, ¿sí? Vemos las visualizaciones y vemos la cantidad de usuarios. Pero esto nos da una información un poco difusa, ¿no? En el fondo pueden haber visto 63 usuarios, pero yo no sé qué usuarios lo vieron, ¿sí? ¿Qué usuarios vieron, por ejemplo, la URL de presentación del curso? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? En el informe me voy a la participación en el curso. Y acá el sistema me va a permitir ver por cada una de las actividades qué estudiantes participaron y qué estudiantes no participaron, qué estudiantes hicieron algo o no hicieron nada, qué estudiantes entregaron algo o no entregaron nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para filtrar aquí por actividad? En primer lugar, vamos a pedir que nos muestre solamente el rol de estudiante. Y aquí en mostrar solamente estudiante. Y aquí le vamos a decir que muestre todas las acciones
de, por ejemplo, esta actividad. Hacemos clic en elegir y elegimos una actividad, por ejemplo, el foro de ideas compartidas, ¿sí? Podemos filtrar por grupo también, ¿sí? Si queremos ver cómo trabajó cada uno de los grupos. Si, por ejemplo, nuestra aula está configurada, tiene adentro 3 cursos, podemos ver en cada curso, ¿sí? Por separado, tenemos el filtro de grupos. Una vez que seleccionamos los filtros que deseamos, ponemos ir. Así van a ver que el foro de ideas compartidas, ¿sí? Fue visto por algunos estudiantes y por otros no. Entonces aquí podemos filtrar, ¿sí? Y separamos quiénes lo vieron de quienes no lo vieron, ¿sí? Podemos elegir, ¿sí? Fíjense, los participantes que lo vieron o que no lo vieron, los podemos filtrar como siempre, ponemos todos los sí arriba, todos los no abajo, y podemos seleccionar rápidamente todos los no, para, con esos usuarios seleccionados, de nuevo, enviarles un mensaje. Entonces, supónganse que nosotras generamos un foro, y 5 alumnos han respondido el foro, pero 25 no han respondido el foro. Automáticamente seleccionamos a todos los estudiantes que no completaron el foro y les enviamos un recordatorio, por ejemplo, en 15 segundos, ¿no? Y todos los estudiantes reciben ese mensaje comunicándoles que aún no han completado determinada tarea, determinada actividad, ¿sí? Entonces, esto nos permite ir haciendo un seguimiento mucho más rápido, porque tenemos el pantallazo general de quienes lo hicieron y podemos seleccionar automáticamente a todos los que no. Esto lo podemos hacer para todas las actividades y todos los recursos del aula virtual. Por ejemplo, si hay un PDF que nosotros consideramos vital, podríamos enviar un mensaje a quienes no abrieron ese PDF, ¿sí? Esto, por supuesto, no es absoluto. Puede ocurrir que un alumno haya descargado el PDF y lo haya mandado por WhatsApp a todos sus compañeros. Entonces, siempre tomemos, ¿no?, con pinzas la información que tenemos aquí. Lo que sí es fehaciente es la realización de las actividades. Si aquí dice que no está entregada, que no hay participación en el foro, no hay participación en el foro. Si no se hizo un intento de cuestionario, no se hizo un intento de cuestionario. ¿Sí? Entonces acá sí tenemos este recurso como una gran herramienta a la hora de pensar sobre todo las actividades, ¿sí? Por ejemplo, las tareas, ¿sí? Si vemos una tarea, van a ver que tenemos quienes sí entregaron y quienes no entregaron, ¿sí? Bien, hasta aquí, dudas, preguntas sobre esto. Por acá no, perdón, hay música afuera, no sé. Florencia, te hago una consulta. Y querida Ana, nuestro estudiante modelo. Sí, menos mal que recorriste todo y había hecho entradas y participé. Ana, te luciste. Eso te elegimos, Ana, porque sabemos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre un placer. Les hago una consulta. ¿Puede ser que si un estudiante o una estudiante entre desde un celular, por ejemplo, a descargar el material o a hacer alguna actividad, no digo el cuestionario, sino a ver algo, ¿no?, a recorrer el curso, puede ser que no quede registro de que haya ingresado? Puede ser que si el estudiante ingresa en la versión que está disponible sin conexión, hasta que no se vuelva a conectar, pueda ver el material, pero no, que eso no aparezca. Porque todavía no se sincroniza, el sistema no sabe, no puede registrar, porque no tiene conexión con la base de datos, que hubo ese ingreso. Eso es igual, digamos, bastante anormal, porque en el momento en el que se vuelve a conectar, que vuelve la conexión, todo eso ya aparece y se carga, ¿sí? Claro. Eso claro, sí lo está haciendo solamente desde la aplicación del teléfono, y si pone la opción de ver fuera de línea. Está disponible para algunos materiales en algunos cursos, dependiendo de las configuraciones. Entonces es algo que no es, digamos, lo normal. Pero sí, para realizar las actividades, siempre va a tener que estar en línea. Entonces, en algún momento eso va a quedar cargado.
Y Claro. va a quedar cargado con el horario en el que se hizo. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, por un lado, tenemos todo este monitoreo de las actividades y de la actividad propia del estudiante. Pero además, el sistema tiene otra herramienta muy interesante, que es toda la sección de calificaciones, que ustedes la ven siempre ingresando aquí, desde cualquier parte del curso. Si ustedes están parados en cualquier unidad del curso, van a la sección de calificaciones y ahí van a tener lo que se denomina el informe del calificador. ¿Qué es lo que aparece en el informe del calificador? Van a aparecer todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades del curso, ven acá van apareciendo todas, y el listado de los estudiantes y los resultados que ha tenido en cada una de las actividades que fueron calificadas. Como ustedes saben, hay actividades que se califican de manera automática y hay actividades que se califican de manera manual. Por ejemplo, el foro no se califica automáticamente, tenemos que ir nosotros a cada uno de los mensajes y elegir la calificación correspondiente si lo determinamos desde la configuración del foro. Los cuestionarios, por ejemplo, si tienen todas preguntas de multiple choice, preguntas close, preguntas de respuesta cerrada, respuesta corta, de emparejamiento, de unir imagen con texto, etcétera, etcétera, nos van a ofrecer una calificación automática. Y esa aparece automáticamente en la sección de calificaciones en el nombre de cada alumno, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir viendo un poquito el resumen de calificaciones del aula. Entonces, todo lo que vamos haciendo en el aula se va volcando acá, ¿sí? Ahora bien, por supuesto que puede ocurrir que no carguemos desde el principio del curso en orden todas las actividades en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenarlas? Para ordenar las actividades y que nos aparezcan en el orden que nosotros queremos para tener nuestro listadito bien prolijo con las calificaciones de cada una de las actividades, nos dirigimos a la configuración. En la configuración van a ver que aparecen todas las actividades del curso, ¿sí? Y la posibilidad de moverlas, ¿sí? Entonces, un primer paso en el ordenamiento de nuestras actividades del curso, para que nos aparezcan en nuestra planilla en orden, es mover las actividades. Supónganse que este foro de entrega de guión de clase lo queremos mover, hacemos clic en la flechita y lo movemos, supónganse, aquí. Entonces acá nos queda el foro de entrega. Decimos, uy no, lo queremos mover más arriba, porque es la segunda actividad del curso. Hacemos clic en la flechita, nos va a poner espacios vacíos, nosotros hacemos clic en el espacio vacío en el cual nosotros queremos que aparezca el foro. Entonces hacemos clic aquí, y van a ver que nos aparece, ven, la entrega, y luego el foro. Ese es un primer ordenamiento, ¿sí? Pero podría ocurrir que nosotros, más aristotélicos, querramos utilizar lo que llamamos las categorías de calificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a crear categorías de calificación y qué son las categorías de calificación? Las categorías de calificación son grupos de actividades que nos permiten generar un total para ese grupo específico, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener, supónganse, todas las actividades de la unidad 1 englobadas, todas las actividades de la unidad 2 englobadas, todas las actividades de la unidad 3 englobadas. Y podemos elegir de qué modo se va a calcular el total de esa categoría específica. Por ejemplo, podríamos hacer que en la unidad 1 se promedien todas las actividades. Podríamos hacer que en la unidad 1 se promedien, pero de manera ponderada las actividades. Supónganse que la actividad 1 valga el 20% del puntaje de la unidad, que la actividad 2 valga el 30%, y que la actividad 3 de la unidad 1, que es la más importante de la unidad, valga el 50% de la nota de esa unidad. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces creamos una categoría de calificación, vamos, como ustedes saben, a la configuración de calificaciones. Dentro
del área de calificaciones y nos vamos abajo de todo a añadir categoría. El nombre de la categoría en este caso va a ser, por ejemplo, unidad 1. Aquí le vamos a decir cómo va a ser el cálculo total. ¿Se van a sumar las notas de las actividades, por ejemplo? ¿Se van a promediar con media de calificaciones? ¿Vamos a hacer una media ponderada en la cual vamos a determinar el peso de cada una de las actividades, como les decía? ¿Vamos a hacer que la calificación de la unidad sea la calificación, por ejemplo, más alta que se ha obtenido en toda la unidad? Por ejemplo, si trabajamos en un proyecto que tiene muchas entregas, podemos decir, bueno, a ver, que la calificación que quede como calificación de esta unidad o de este proyecto sea la más alta que se obtuvo, ¿sí? O la más baja, ¿sí? Entonces, podemos elegir cómo se va a hacer ese cálculo. En este caso vamos a poner un promedio, la media de calificaciones, ¿sí? Luego le vamos a decir a la categoría cómo va a ser ese puntaje, ¿sí? Cómo va a ser ese número final, ¿sí? Y ahí podemos elegir que sea un valor, un número, y ahí en ese caso vamos a determinar el máximo, por ejemplo, 10 puntos, ¿sí? O una escala de calificación. La escala podrá ser una escala nueva o una escala de las que ya están disponibles en el campus. ¿Qué son las escalas? La posibilidad de ofrecer una calificación conceptual pensada específicamente para esa actividad. Entonces, por ejemplo, podemos determinar que en vez de poner un valor del 1 al 10, ponga insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente, ¿sí? O podemos generar las propias, de acuerdo con la actividad que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, rehacer en función de las correcciones y trabajo aprobado, ¿sí? Entonces tenemos esas dos posibilidades, entonces determina, según el puntaje, alguna de esas dos posibilidades. Esas son las escalas, que ahora las vamos a ver. En este caso vamos a utilizar un valor, ¿sí? No una escala, y vamos a determinar que la calificación máxima sea 10 puntos. ¿Sí? Aquí guardamos los cambios, ponemos continuar, y de esa manera vamos a ver que tenemos creada una escala, una categoría de calificación, que es la unidad 1. ¿Cómo hacemos para decirle al sistema qué actividades tienen que entrar en esa categoría específica de calificación? Vamos arriba y vamos a seleccionar las actividades que corresponden a la unidad 1. Por ejemplo, estas 3. Nos vamos abajo y le decimos que con los ítems seleccionados los queremos mover hacia la unidad 1. Ponemos continuar y van a ver que adentro de la unidad 1 todo se va corriendo igual que en programación, ¿sí? Va teniendo una indentación más adelante. Tenemos en este margen todo lo que pertenece a la unidad 1. Luego podemos mover la unidad 1 tal como movíamos las actividades, supónganse al principio de todo. De esta manera vamos a tener la categoría madre, que es el curso, y una subcategoría que es unidad 1. Para ambas podemos modificar cómo se calcula el total. Vamos a crear otra categoría que sea la unidad 2, y vamos a ponerle media también, vamos a poner que el total de la categoría sea 10 puntos, y nos vamos a incluir todo el resto, ¿sí?, de las actividades dentro de esa unidad 2. Supónganse que acá tenemos solamente 2 unidades. Entonces todo esto lo vamos a mover a la unidad 2. Así nos queda el curso organizado. Unidad 1, estas 3 actividades. Unidad 2, estas 3 actividades. En ambas, el total se va a calcular con la media de calificaciones y va a dar con respecto a una escala de 10 puntos. Flor, Así, sí, Gabriela. perdón, ¿cómo le replica esto al alumno? ¿Lo puede ver? ¿Le llega de alguna manera? Buenísima pregunta, Gabriela. Todo lo podemos mostrar u ocultar. Supónganse, podemos ocultar una de las calificaciones, en este caso, por ejemplo, esta nota no queremos que la vean, ¿sí? Ponemos ocultar. Queremos que vean, por ejemplo, en este caso,
todas las notas de las actividades, pero no queremos que vean los totales. Eso lo dejamos para nosotros. Entonces el total de la unidad lo ocultamos, ¿sí? Así. Vamos al total de la unidad y ponemos ocultar, ¿sí? En la unidad 2 lo mismo, ocultamos los totales de las unidades. No queremos que se confundan con esos números, los queremos solamente como un input para observar nosotros, lo ocultamos. Lo mismo podemos hacer con el total del curso. Podemos mostrarlo o podemos ocultarlo. Si no lo tenemos muy bajo control ese cálculo, en general recomendamos ocultarlo para que no generen los estudiantes la impresión de un total que no es. Entonces, en este caso, lo ocultamos, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos las unidades, podemos determinar cómo se va a calcular el total del curso, ¿sí? Si queremos que se calcule, por ejemplo, en un promedio entre los totales de cada una de las unidades, supónganse, que podría ser una posibilidad, o una media ponderada, queremos que la unidad 1 valga 40% y la unidad 2 valga 60%. Bueno, para eso vamos a ir a editar la categoría madre, que es el nombre del curso, ¿sí? Entonces acá vamos a editar los ajustes, vamos a decirle cómo se calcula, ¿sí? El total. En este caso vamos a poner una media también, va a ser todo promediado el curso, con un valor tope de 10 puntos, ¿sí? Y vamos a guardar los cambios. De esa manera vamos a ver que el total del curso va a ser la media de calificaciones entre el total de la unidad 2 y el total de la unidad 1. Si nosotros quisiéramos darle una ponderación distinta, que no valgan las dos unidades lo mismo, sino que una tenga más valoración, nos vamos a la categoría y le decimos que queremos una media ponderada de calificaciones. Y de esa manera, guardamos cambios y vamos a poder determinar el puntaje, el peso que va a tener cada una de las unidades en el total, ¿sí? Eso lo determinamos desde aquí. En cada una de las unidades nos va a abrir un cuadradito para poner el peso, ¿sí? De esta manera determinamos el peso que tiene cada una. Supónganse que la unidad 2, que es muchísimo más extensa, en este caso, vale 2 puntos, ponemos 2, no quiere decir que vale 2 puntos, sino que pesa el doble que la unidad 1, y de esa manera nos queda el total del curso con la media ponderada, ¿sí? Así tenemos un esquema de cómo podría organizarse un curso. Ustedes me dirán, yo quiero tener todo esto en un Excel precioso a la hora de corregir las monografías que me entregan al final del curso, y quiero imprimirme ese Excel y mirar el Excel y al mismo tiempo corregir en la computadora las últimas entregas. Puedo hacerlo. Voy a la opción de calificaciones, exportar, y allí elijo qué ítems voy a incluir, ¿sí? En la exportación. Esto lo que me va a crear es un Excel precioso con toda la información de cada uno de los alumnos, con el correo de cada uno de los alumnos, ¿sí? Ahí supónganse que yo elijo que aparezcan todas, ¿sí? Y voy a elegir la opción Excel, ¿sí? Acá arriba, fíjense, pongo exportar, y me va a aparecer, la primera opción es OpenOffice, la segunda texto plano, la tercera Excel. Vamos a Excel, elegimos todos los elementos, en este caso, y ponemos descargar. Eso, como ven, nos va a generar un Excel que podemos observar. Ahora les muestro cómo se ve el Excel. Y acá tenemos el Excel, voy a editar la edición. Así se ve un Excel con calificaciones de Moodle exportado. Ven que aparece, aparece todo el listado de estudiantes, ¿sí? Y cada una de las calificaciones que tiene, tanto en cada una de las actividades como en el total de la unidad y en el total del curso, ¿sí? Llegado el caso, podríamos enviar correos, ¿sí? A cada uno de los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero acá ya tenemos
toda la información nucleada en un solo espacio, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Lo que sí. dijiste, perdona, lo que dijiste de los correos es que te queda el listado, ¿no? Que le replicaba en los correos, pero no entendí eso. No le replica los correos, pero sí nos queda a mano, digamos, el para correo de mandarlo. cada uno, para que si vemos que hay algún tipo de emergencia, porque no están las actividades hechas, porque, qué sé yo, pasa algo con alguna actividad, etcétera, nos los descarga también ahí a mano, ¿sí? Pero ponele viste lo que dijiste de ocultar, ¿no? Que eso está Sí. bueno porque uno por ahí necesita después promediar de otra manera, o el concepto incluye, bueno, lo que cada uno necesite. Exacto. Ahora, si no lo ocultas porque querés que algo lo vean, ¿desde dónde lo ve el alumno? ¿También desde ahí de calificaciones, si él tiene que ir especialmente, o hay algo que le alerta? Porque viste, cuando haces una tarea, podés hacer que le avise o no, o el alumno va controlando, pero esto no lo van a buscar nunca si no le llega. Buenísima pregunta, Gabriela. Por un lado, el alumno desde su perfil puede determinar qué acciones del sistema le hacen llegar una notificación. Eso por un lado. Entonces el alumno puede tener configurado que le llegue un correo cada vez que lo califican en cualquier actividad, por un lado. Por otro lado, el alumno va a ver, igual que nosotros, una sección de calificaciones siempre en todos los cursos. De hecho, si ustedes no estaban trabajando con este informe del calificador, etcétera, etcétera, sepan que algún alumno que entró a chusmear que había ahí, está viendo sus calificaciones, si ustedes no las ocultaron, ¿sí? Entonces, el alumno va a ingresar a este menú, ingresa las calificaciones, y por supuesto no le van a aparecer las calificaciones de todos, sino la de cada uno, ¿sí? A mí, a Florencia Ragone, le aparecen las calificaciones de Florencia Ragone. Esto es algo que no es menor, ¿sí? Porque esta sección de calificaciones va a resultar un espacio excelente para comunicar calificaciones de manera privada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos informar cuál es la nota final del curso, ya no es necesario que incluyamos un archivo con todas las notas de todos, donde todos se van a comparar y sufrir muchísimo, sino que van a poder ir al informe del calificador. Ahora ustedes me dirán, pero ese total del curso lo calculo yo con mi ojo docente, no me lo calcula el sistema, no está en ninguna actividad, ni se trabaja automáticamente, es una nota que pienso yo en función de todo lo que fui viendo durante el curso. ¿Cómo hago para agregar en el informe del calificador una nota que quiero poner yo? Lo puedo hacer yendo a la configuración, voy a calificaciones, voy a configuración, y voy a la opción añadir un ítem de calificación. De esa manera voy a crear un espacio para introducir calificaciones que no está asociado de manera automática a ninguna actividad, sino que es un ítem que agrego yo, ¿sí? A ese ítem, fíjense, añado ítem de calificación, le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, imagínense, yo le puedo poner nota definitiva del curso. Entonces les mando un correo, les mando un foro de novedades a los estudiantes y les digo, chequen sus calificaciones en el ítem nota definitiva del curso dentro de la sección de calificaciones. Por supuesto, en el protocolo de comunicación del inicio del curso, puedo avisar que las notas serán siempre informadas vía informe del calificador que se encuentra acá en este menú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pongo nota definitiva del curso, pongo valor hasta 10 puntos, y entonces pongo guardar cambios. De esta manera van a ver que me aparece un ítem que es nota definitiva del curso. ¿Cómo hago para rellenar este ítem? ¿Sí? Voy a la vista, ¿sí?, del informe del calificador, y puedo poner activar edición. De esa manera voy a poder tocar manualmente cualquier calificación que yo quiera cambiar, desde el informe del calificador.
En este caso, me voy a la nota definitiva del curso y acá puedo ir poniendo las calificaciones. ¿Sí? Voy poniendo 10, 10, 10. Se van sacando todos 10 porque la propuesta de enseñanza-aprendizaje es absolutamente excelente. Voy poniendo 10, 10, 10. Perfecto. Una vez que terminé de cargarlos, pongo Enter, y de esa manera van a ver que me van a aparecer cargados. ¿Sí? O, una vez que terminé, voy acá abajo y pongo guardar cambios. ¿Sí? Tengan presente que los botones en el informe del calificador van a estar un poco lejos, a la izquierda y a la derecha, porque la tabla, según la cantidad de actividades que yo tenga, puede ser muy ancha. ¿Sí? Entonces, activar edición va a estar arriba a la derecha, por ahí está un poco lejos, y guardar cambios va a estar abajo a la izquierda, aunque quizás un poco lejos de la actividad que yo estoy calificando. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo hacer si yo quiero ver todo más cerquita? ¿Puedo quedarme solamente con los totales? Puedo de algún modo minimizar, fíjense, las categorías. ¿Sí? Entonces que me muestre solamente los totales. Fíjense, hago clic en la actividad y minimizo, en la categoría y minimizo. ¿Ven? Entonces me queda la unidad 1, la unidad 2 y la nota. ¿Sí? Entonces, puedo mirar, tener distintas visiones, más micro, más macro, de las distintas actividades, de las distintas categorías. ¿Sí? Bien. Califico, ¿sí?, a las notas definitivas. ¿Qué más podemos hacer? Supónganse que yo, además de darles la nota del curso, quiero decirles si promocionaron o no promocionaron, que es en general la duda, ¿no?, para muchas materias. Promocioné, no promocioné, tengo que rendir final, tengo que recuperar, tengo que ir a complemento, complemento del primer parcial, complemento del segundo parcial. ¿Cómo puedo hacer para comunicar esto, que por supuesto no está cargado de manera predeterminada en Moodle, desde el informe del calificador? Lo puedo hacer generando una escala. ¿Sí? Estas escalas, como les decía, pueden servir para actividades, pueden servir para categorías, pueden servir para dar determinadas informaciones de evaluación del curso. Así que vamos a las escalas. Todo esto siempre se hace desde la sección de calificaciones. ¿Sí? Vamos a las escalas, y acá van a ver que hay la posibilidad de crear escalas personalizadas, escalas que creamos nosotros para nuestro curso, y escalas estándar, que están disponibles directamente en el campus. ¿Sí? ¿Qué escalas nos ofrece el campus? Una escala para trabajos prácticos, que es aprobado, reprobado, reentrega. Una escala para aprobado, reprobado. ¿Sí? Una escala cualitativa, ausente, reprobado, reprobado, aprobado justo, qué sé yo. Hay muchísimas escalas posibles. Lo que nosotros podemos hacer es agregar una nueva escala. ¿Qué escalas, por ejemplo, agregamos con Clara para este curso? Agregamos una escala que se llama participación en foro, y entonces en esa escala tenemos las opciones participó y no participó. ¿Sí? Tenemos una escala para trabajos prácticos, por ejemplo, que es reprobado, reelaborar el trabajo, aprobado. También tenemos una escala que era para evaluación entre pares. Fíjense la especificidad con la que se pueden crear las escalas. El mensaje contiene todos los elementos, el mensaje contiene algunos elementos, el mensaje no contiene algunos de los elementos centrales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las distintas escalas pueden ir sirviendo para tareas muy específicas, para comunicar micro retroalimentaciones en distintas actividades. ¿Sí? Bien personalizado en función de nuestro objetivo, ¿no?, en la actividad, en función del sentido con el que queremos retroalimentar. ¿Cómo hacemos para agregar las escalas? Hacemos clic en agregar una nueva escala. Aquí vamos a poner, por ejemplo, situación final del curso, y de ese modo vamos a informar. Ahí está, parece Cusco. Situación final del curso, y acá vamos a ir siempre de menos a más. ¿Sí? Siempre insuficiente, reprobado, reelaborar va a ir primero, excelente, sobresaliente, aprobado, etcétera, va a ir al final. ¿Cómo separo los ítems? Con comas. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos poner, por ejemplo,
recursa, recupera primer parcial, recupera segundo parcial, recupera a ambos parciales, supónganse que esto fuera posible, ¿no? Siga participando, por ejemplo. Siga participando, podemos ponerlo, podemos apelar al humor, podemos hacer lo que queramos. Esto es creado por nosotros, ¿sí? Podemos ponerlo, qué sé yo, con nombres de, yo doy filosofía, por ejemplo, puedo poner, si sos Sócrates, aprobás, si sos Platón, tenés que rendir el primer parcial, de vuelta, si sos Aristóteles, tenés que rendir los dos parciales, ¿no? Podemos crear lo que nosotros deseemos. Recupera ambos parciales, complementa primer parcial, complementa segundo parcial, y aprobado, podemos poner rinde final, y promociona. ¿Sí? La descripción no es obligatoria, pero ven que siempre vamos de menos a más. ¿Por qué de menos a más? Porque de esa manera el sistema va a dividir numéricamente también esos ítems para que después nos pueda arrojar un número si nosotros seleccionamos que sea un valor el total de la unidad o el total del curso. ¿Sí? Entonces lo traduce. Ponemos guardar cambios y van a ver que nos va a aparecer nuestra escala, ¿sí? Situación final del curso. ¿Dónde la podemos usar? Podemos volver a la configuración, podemos crear un ítem de calificación que se llame situación final del curso, ponemos escala, elegimos la escala que es situación final del curso, no hace falta que se llamen igual, y ponemos guardar cambios. Vamos a continuar y van a ver que al final nos va a aparecer la situación final del curso. Si volvemos a la vista, al informe, a nuestra gran planilla con todas las calificaciones, ponemos siempre con la edición activada, ¿sí? Que se activa desde aquí arriba, ¿sí? No la van a encontrar aquí en la punta, la encuentran aquí arriba a la derecha. Pueden decirle a cada uno de los alumnos si promociona, si no promociona, etcétera, etcétera. Entonces el alumno en su sección de calificaciones va a poder ver esto con claridad, ¿no? Entonces no les van a llegar 200 mails preguntándoles, yo tuve 6.35 en el primero, ¿no? ¿Vieron esa cantidad de correos que nos llegan llegando al final de cuatrimestre? Podemos evitarla desde la sección de calificación, ¿sí? Me gustaría que veamos cómo lo ve un estudiante. Bueno, acá no me va a dejar porque yo no hice ninguna actividad, porque yo soy docente en esta clase, pero vamos a ver si me deja ver algo de calificaciones. ¿Ven? Acá nos va a aparecer lo que no está oculto, que es la nota definitiva del curso. No me la va a decir porque yo no hice nada en este curso, porque soy docente, pero les va a aparecer de esta manera, ¿sí? Entonces cada uno de los estudiantes ve lo suyo, ¿sí? Flor, Sí. ¿qué te parece si para mostrarles cómo se ven las calificaciones, le pedimos a Ana Papalardo si puede entrar al aula y mostrar cómo ve ella las calificaciones? Porque ella participó del curso que estás En este momento va a haber exactamente esto, solo que van a estar sus notas acá. Ah, bueno, entonces ¿Sí? no es necesario. Va a estar el número de la calificación. Acá no vemos ningún número porque no hay nada. Pero fíjense, si yo vuelvo a mi rol normal y me voy a la configuración de calificaciones y pongo que se pueda visualizar las notas de la unidad 1
y editar unidad 2, mostrar, y guardo los cambios, si yo vuelvo al rol del estudiante, tengo que recargar, bueno, por ahí no llegó a guardar, ¿no? Pero ahora me va a aparecer también las distintas unidades, ¿sí? Voy a volver a mi rol antes de, que no llegué, no le permití que termine de guardar. Y cambios, ok, ya está ocultar. Acá también. Perfecto. Guardo cambios. Ahora me voy como estudiante. Lo que me dice ahí es que yo no puedo editar las calificaciones. Donde yo estaba parada era un rol absolutamente docente, que era editar la configuración de calificaciones. Entonces me va a decir, ojo, si sos estudiante no vas a poder editar esas calificaciones. Fíjense, acá ya está habilitada la unidad 2, ¿sí? Ahí ya me la cargó para que se muestre, y ahí me aparece todo lo que está en la unidad 2. Yo podría ocultar alguna de las actividades, pero en este momento, por ejemplo, si Ana entra al curso, nos va a mostrar que puede ver las calificaciones que tiene en la unidad 2, el total de la unidad 2, y si yo ya se la cargué, la nota definitiva del curso y la situación final del curso. ¿Sí? Nosotros podríamos tomar una de esas escalas desde cualquiera de las actividades que nosotros creamos en el curso, ¿sí? Fíjense, voy a ir a una tarea, por ejemplo. Voy a volver a mi rol normal. Y puedo, activando la edición, voy a agregar una tarea cualquiera. La voy a seleccionar como favorita, así ya me aparece más rápido. Pongo el nombre de la tarea. Y en la sección de calificaciones, puedo elegir escala, y van a ver que me van a aparecer todas las escalas que yo cree. Por ejemplo, la de situación final del curso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las escalas sirven para generar un ítem específico, pero también sirven para que las actividades las traigan, y entonces nosotros podamos hacer la devolución a partir de una escala que ya está predeterminada. Entonces hacemos solamente clic en ese botón, ¿sí? Hacemos solamente clic en esas opciones que ya nosotros mismos nos generamos. ¿Sí? Entonces de esa manera también corregimos más rápido, ¿no? Tenemos ya predeterminadas las opciones. Esto es absolutamente útil para, por ejemplo, los foros, ¿sí? Creamos escalas para los foros y las utilizamos para hacer la devolución a cada uno de los foros. Con eso tenemos un pantallazo rápido, pero que después pueden volver a ver porque se está grabando, sobre toda la sección de calificaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Han quedado pasmados con este recorrido a toda velocidad que hice. Muy claro y muchas cosas para procesar. Sí. Perfecto, Gabriel. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que se les ocurra que quieran hacer. Yo te quería comentar, Flor, que cuando algunas veces en mis cursos, lo que pongo es la opción ver el informe como todos los usuarios, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, dice seleccionar todos los usuarios, ¿ves dónde está ahí? Y miro cómo vería cada uno de los estudiantes. ¿Es posible eso? Absolutamente, absolutamente. Puedo decir, bueno, lo veo como, qué sé yo, Ana, ¿sí? Y entonces sí, entro y acá veo lo que ve Ana, ¿sí? Claro, claro. O Y lo si veo quiero, como yo mismo, totalmente. claro. Bueno, yo a veces lo hago porque hago
un recorrido y me fijo, por ejemplo, si hay algo que me están reclamando, suponete. Me dicen, no, a mí me dio 10 de promedio. Claro, perfecto. No, es una herramienta muy buena, pero también si ustedes tienen a todos los usuarios, si ustedes Sí. eligen la opción, la vista, ya no como este determinado usuario, sino la vista general del calificador, donde están todos los usuarios con todas sus calificaciones, elegimos todos los usuarios, y acá podemos generar, por ejemplo, en el informe del calificador, control F, y generamos un cuadradito que nos permite incluir un apellido, por ejemplo, o un nombre, y nos lo busca en la lista total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Ok. ponemos Ana, y nos van a aparecer todas las veces que diga Ana. Si pongo un espacio, me van a aparecer solamente las Anas, y acá te encuentro fácilmente, ¿ves, Anita? Entonces ahí puedo ir viendo todas tus calificaciones. Perfecto, buenísimo. ¿Sí? Hacemos control F o control B larga, si es que tienen la computadora configurada en castellano. Yo la tengo en inglés, entonces pongo control find, si no, control B, control buscar. ¿Sí? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Eso es, entonces, lo que decía Ana, es ver por usuario. ¿Sí? Si no, voy al informe de calificador y ahí tengo todas mis calificaciones. Hay varios con ganas de implementar de todo esto, buenísimo. Si tienen cualquier duda, nos escriben, como saben, con Clara estamos para acompañarlos. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, Florencia, ¿te puedo hacer una consulta? Por Viste supuesto. que antes decías que entrando a calificaciones el estudiante puede ver sus calificaciones, ¿no? Yo muchas veces les doy un cuestionario y no quiero que por un tiempo vean el resultado, ¿no? Hasta que todos lo completen. Entonces pongo En la que revisión. no puedan ver la revisión, claro, les pido Exactamente. la revisión. Igualmente ellos pueden ver la calificación. Buenísima tu pregunta, Erika. Los cuestionarios no, digamos, el informe del calificador no pisa la configuración del cuestionario. De hecho, si nosotros desde el informe del calificador queremos mostrar una calificación de cuestionario, nos va a mandar a la configuración del cuestionario para tocar la revisión. Excelente. Es decir, no vamos a poder cambiar el mostrar o ocultar del cuestionario dentro del informe del calificador. Nos va a decir, esto lo tenés que hacer desde la actividad. Perfecto, buenísimo, ¿Sí? gracias. Voy a tratar de mostrarles algún ejemplo de cuestionario. En esta aula no había, pero en el armado del aula virtual sí. Así que fíjense, vamos a las calificaciones. En las calificaciones va a haber cuestionarios. ¿Sí? Nos vamos a la configuración. Si yo quiero decirle mostrar, fíjense, no me da la posibilidad de mostrar u ocultar. ¿Sí? Entonces yo pongo editar los ajustes, me va a decir, el hecho de que este ítem de calificación esté oculto o no, es controlado por la configuración de la actividad. Entonces, si yo quiero mostrar u ocultar la nota del cuestionario, hago clic en el cuestionario y me va a llevar a la configuración del cuestionario. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que hacer es volver al cuestionario, decirle editar ajustes, volver sobre lo que decía Erika, las secciones de revisión, y decir que, por ejemplo, después de cerrar el cuestionario, en este caso no me va a dejar porque el cuestionario no tenía fecha de cierre, estaba abierto, pero por ejemplo, después de que se realizó, el alumno pueda ver todos estos elementos. Y de esa manera ponemos guardar cambios y los estudiantes van a poder ver sus calificaciones. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Las dudas o consultas seguramente aparecen cuando uno empieza a tratar de implementar estas cosas, ¿no? Totalmente, No en este en el momento, hacer. pero bueno, seguramente En el aula vamos virtual de a... comunidad de prácticas, ustedes tienen nuestros correos, así que nos escriben allí
y nos piden asistencia, que podemos hacer una videoconferencia, pueden acercarse a la UTN, nosotros estamos los días miércoles y los días viernes, salvo que estemos dando algún curso. Si estamos dando un curso no, porque lo hacemos virtualmente desde cada una de nosotras, desde nuestras casas, pero estamos disponibles para acompañarlos en lo que necesiten, por videoconferencia, presencial, o también con algún tutorial, enviándoles algún tutorial caserito que armemos en función de la pregunta que nos hagan. Exactamente, bueno, nos alegra que lo vayan a implementar. Buenísimo. Bueno, me alegra, Mirra, que no sabías que se podían hacer tantas cosas. Sí, se pueden hacer muchas. Bueno, y después los que saben de Excel también pueden jugar adentro del Excel, que eso también es un segundo capítulo, ¿no? Para filtrar, para organizar, para hacer cálculos, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos esa duda, por ejemplo, bueno, le pongo un 6 en esta actividad o un 5, entonces puedo jugar a calcular, si le pusiera un 5, ¿cómo le quedaría la nota del curso? Para pensar a ver que eso refleje fehacientemente, ¿no? la situación efectiva del alumno en el curso, ¿no? Entonces, en Excel podemos jugar con esos cálculos también, que nos permite exportarlo. Bueno, hemos finalizado con este ciclo de talleres. Muy agradecidas realmente por el interés, por la participación, por acompañarnos. Estamos muy, muy contentas con Flor, tanto que estamos pensando proponer nuevas instancias. Eso dependerá también del pedido, de las posibilidades que tengan ustedes de hacerlos o no. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que es muy divertido, es muy movilizador. Siempre me sorprenden con algo nuevo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Una Enrique. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. cosita Seguimos en respecto contacto. Esto es un hasta luego, ¿eh? Ya les mandaremos nuevos mails con nuevas propuestas. Sí, respecto a lo que preguntaron al principio, viste, de hacer algo en noviembre, a mí particularmente me vendría mucho mejor tipo febrero o cuando empiece el ciclo, porque como que necesitamos, es toda mucha información y como que necesitamos un tiempo para poder dedicarle, y justamente estos meses son medio complejos, entonces por ahí, ahí ya vamos a tener mucha más tranquilidad para empezar a trabajar y tener montones de dudas que seguramente vamos a consultar, ¿no? Y Totalmente. cuenten con eso, todos los febreros los planificamos de esa manera, así que cuenten con eso también. Mónica dice, necesito tiempo, perfecto. Descansamos en enero y ya venimos recargadas en febrero, así que en febrero tendrán nuevas propuestas. Pero ahora la propuesta era, bueno, que quizás quedó alguna actividad. Con Florencia pensábamos, bueno, por ahí quieren profundizar Genial y porque dejamos planteado Genial, y por ahí quieren profundizar lección porque solo quedó mínimamente planteada, por ahí quieren profundizar algo sobre evaluación, entonces, bueno, hacemos algo como cortito y chiquitito, pero lo vamos a consultar, van a recibir un formulario en donde les vamos a pedir que hagan una evaluación de este recorrido que hicimos, así que allí mismo en ese formulario les va a llegar la pregunta de, bueno, ¿qué les interesaría profundizar? Si no lo pueden tomar en noviembre, si lo llegamos a dar en noviembre, obviamente que lo vamos a repetir en febrero y a lo largo de, bueno, o del primer cuatrimestre o del segundo. Exactamente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima ocasión, nos vemos. Gracias, igualmente, Matías. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, Gustavo.